Ricardo. Hola, estamos ya en horizontal, en esta transmisión desde Casa Bestia. ¿Estás conectado a internet acá? Sí. Este, y pues nada, vamos a hacer algo rápido porque también Zavala tiene un compromiso ahorita a las 12. Vamos a hacer unos comentarios rápidos sobre, no rápidos, pero pues, ¿qué temas ahorita como el que está? ¿O qué tema tú consideras, Juan Carlos? ¿Qué onda, Juan Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas. ¿Qué tema ahorita? Podría ser el de Andrés Manuel López Obrador y los jueces, ¿no? Este anuncio que ha hecho Obrador en la mañanera, creo que en el día de antier, de que tienen muchos expedientes contra jueces corruptos, y entonces en el país, ¿no? Porque que lo van a hacer público. Y entonces, pues nada, como en una cascada en las redes sociales, opiniones de abogados sobre todo, ¿no? Diciendo que, pues, que no, que el sistema o que los jueces, el poder, ¿cuál sería el poder judicial, ¿no? Sí, te Son en su mayoría honestos, que debe haber algunos casos ahí especiales, pero que en su mayoría todos los jueces, o la gran mayoría, o el 90% de los jueces en México son honestos. Y bueno, eso pues inmediatamente fue debatido en las redes sociales, pues por la gente, ¿no? Porque la percepción es todo lo contrario, ¿no? ¿Tú cómo ves, Juan Carlos? Bueno, los comentarios del presidente vienen a raíz de una iniciativa, no preferente, una iniciativa que entra al Congreso de manera regular, igual que la de la Guardia Nacional, eh, donde se propone imponer la prisión preventiva, ¿no? en la comisión de delitos. Acuérdate que en el principio del gobierno de López Obrador, en la Cámara de Diputados se amplía el catálogo de delitos para la prisión preventiva, entre ellos algunos de carácter electoral, en fin. Y el objetivo o el argumento principal del presidente es como una de las partes de su estrategia de seguridad pública. El asunto aquí es que la prisión preventiva en nuestro país ha incurrido en abusos, porque hay gente que sigue en prisión preventiva por años, ¿no? Incluso algunas décadas, ¿no? O más de una década, sin que se diga si es en realidad inocente o culpable. Pero mientras tanto ya han estado 10 años en prisión. El caso de Israel Vallarta, por ejemplo, ¿no? El caso de Israel Vallarta, aunque acuérdate que en ese caso no, porque él no está en prisión preventiva, él sí recibió una sentencia también. Pero ya recibió sentencia porque bueno, vi un documental en Netflix y la versión es que no ha recibido sentencia, ¿no? Pues Flores Cassés recibió 96 años de cárcel, ¿no? Pero a él no lo han sentenciado, a Vallarta. Vallarta no lo sentenció. Okay. Lo que pasa es que también hay que, a ver, corrígeme si me equivoco, ya hay un proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Para echar atrás constitucionalmente la prisión preventiva. Entonces, en ese sentido, Obrador salta y saca como as bajo la manga, no sabemos qué as o qué tipo de as, de decir que tienen registros, grabaciones o algo así, investigaciones de jueces corruptos que los van a hacer públicos. Entonces es como una confrontación, como una especie como de amague también, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que todo este tema tiene que ver con el tema de seguridad pública. Creo que en cierto sentido ha fracasado su propuesta, no ha podido contener la violencia en el país. Incluso vemos incidentes que antes no se habían visto, que lo han calificado como narcoterrorismo, lo que sucedió en algunas ciudades del norte del país, y ahora quiere hacer la Guardia Nacional que esté bajo el control absoluto del ejército, ¿no? Lo cual, pero es que hay que remontarse un poco a la reforma judicial en nuestro país, a la reforma del sistema judicial. Recuerda que antes era recuerda que se cambia el sistema oral en los años entre 2008, perdón. 2008 se empieza a modificar nuestro sistema legal y empieza a ser más garantista. En ese sentido de ser más garantista es que hay conforme a los estándares internacionales se empieza a plantear también el tema de los derechos humanos de los individuos. Y una persona y ese sistema garantista otorga la presunción de inocencia a las personas que están imputadas de algún delito hasta que se compruebe lo contrario. La prisión preventiva se establece para aquellas personas en las que, bajo ciertas causales,
y por el tipo de delito se mantiene en la cárcel hasta que se defina su situación legal o hay una sentencia por las características del delito. Hablamos de delitos de alto impacto como secuestro, homicidio, etcétera, y esta prisión preventiva porque es una medida cautelar. Es una medida cautelar en la que se establece si el individuo puede darse la fuga o por sus relaciones políticas, sus relaciones de poder puede escapar o huir de la justicia, ¿no? Y en ciertos delitos se establece la prisión preventiva. En el caso, por ejemplo, de Rosario Robles, ¿no? ¿Por qué sale libre? Porque el delito de que se le acusa, que es abuso de poder, en el catálogo de medidas cautelares no amerita prisión preventiva, ¿no? Entonces ahí el juez entonces argumenta que presentó una licencia de manejo falsa, que no se santo rollo, entonces, y además sus relaciones de poder que podía darse la fuga. Pero en realidad ya 4 años habían pasado y seguía sin sentencia, ¿no? Rosario Robles, y entonces le cambia la medida cautelar, ¿no? Lo que también implicaba un abuso, ¿no? Muchos advierten riesgos, ¿no? Porque si de por sí ya hay más de 90,000 personas en las cárceles que llevan más de 10 años sin sentencia, no han podido comprobar su culpabilidad, ¿no? Es un abuso del Estado, todo totalmente violatorio. Si en estos momentos en donde está ahora, imagínate donde se elimine la prisión preventiva, en los abusos en los que se va a incurrir. Si de por sí algunos... O sea, si se anula la prisión preventiva, se va a incurrir en abusos. No, es que la prisión preventiva existe como medida cautelar. La iniciativa del presidente es establecerla ya como un mecanismo de facto, pues. Ok. ¿No? Todo el que caiga en el tambo, prisión preventiva. Prisión preventiva, ¿no? Entonces, acuérdate que por ejemplo, el delito de robo no estaba dentro del catálogo de prisión preventiva, por eso un asaltante en la calle lo arrestan y sale a las 48 horas, a las 24 horas pagando una fianza, ¿no? Pero digamos que en esos casos a lo mejor se advierte que esa incidencia delictiva del fuero común pues está provocando que los asaltantes sientan más impunidad, porque pueden cometer un asalto y sin caso que lo suelten, pues van a salir en libertad con solo el pago de una fianza. Entonces hay varios argumentos, pero el problema real es que hay mucha gente en la cárcel. Por ejemplo, en Oaxaca 4 de cada 10 personas que están en la cárcel están sin sentencia, y muchos llevan años sin sentencia, ¿no? Entonces hay una falla en el sistema judicial, ¿no? Y no creo, yo sí considero que no creo que la prisión preventiva sea la solución para el tema. ¿Y por qué el gobierno de Obrador, por qué Obrador la defiende como la única opción o como la opción para o hacer justicia, una justicia que bueno que en estos momentos no existe en el país, ¿no? Pues yo supongo que es bajo este supuesto, es decir, por ejemplo, en Oaxaca se cometen alrededor de los que son denunciados, porque el robo a transeúnte, por ejemplo, o a casa, habitación, son de los delitos que menos se denuncia, es decir, que hay una cifra negra que alcanza hasta el 90%, es decir, la gente decide no denunciar porque pierde tiempo, y porque generalmente no se llega y porque generalmente no hay castigo al responsable, es decir, finalmente queda en impunidad, además del trato que recibes en las fiscalías, ¿no? Es decir, por ejemplo, por mencionar un caso, nosotros fuimos víctimas de un asalto, ¿no? Fuimos a la fiscalía, identificamos a las personas que nos robaron, llevamos pruebas, llevamos todo, porque además en la fiscalía tú tienes que aportar las pruebas, o sea, ni siquiera ellos hacen un trabajo de investigación. Hacen un trabajo de investigación, presentan las denuncias, te toman hora, te obligan a ir con un psicólogo, te obligan a ir a esto, al otro, y además te tratan como un pendejo, pues, ¿no? Te revictimizan, ¿no? Es que usted como no se dio cuenta, ¿me explico? Te empiezan a tratar como si fueras un pendejo, es decir, te robaron porque eres un pendejo, ¿no? La gente no denuncia. Entonces hay muchos asaltos, hay muchos robos, asaltos
en un delito que no merita prisión y que genera cierta sensación de impunidad. ¿Por qué? Porque alguien que comete un asalto, alguien que comete una falta administrativa, sale en 24 horas, 48 horas pagando una fianza o cumpliendo ciertas horas de arresto y se acabó, o reparando el daño, ¿no? Pero entonces... Pero a lo que me refiero es que hay una sensación de impunidad y con la prisión preventiva tú metes al presunto asaltante, al presunto asesino, al presunto secuestrador, al presunto esto y eliminas esa percepción porque por lo menos tienes a alguien en la cárcel, no de un delito que se cometió, ¿no? Y das la sensación de que estás ejerciendo justicia cuando en realidad no es así. No investigas nada. Las instituciones no investigan nada, no hacen caso, te lo digo por experiencia propia, ¿no? Y luego está este tema de los jueces, ¿no? Ajá, ¿cómo ves esto? Los jueces, corruptos o no corruptos, inmaculados, impolutos. Pues mira, todos tenemos la idea de que los jueces e incluso los magistrados del Poder Judicial se prestan a acomodar las sentencias o sus resoluciones o sus determinaciones conforme a los intereses que lleguen a tener o las relaciones o vínculos o sobornos que lleguen a recibir. Eso es real. Eso es real, ¿no? Y el mismo fiscal... No es solo una percepción ciudadana, sino es real. El mismo fiscal en su comparecencia a la que asististe, ¿no? No asistí. ¿No estuviste ese día en la...? ¿No en la cámara? Ajá, No, estuve el día siguiente. El día siguiente. Bueno, cuando en su discurso el fiscal de Oaxaca dice, y es una declaración muy grave, dice que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y jueces están implicados con la delincuencia e incluso asegura que están implicados con la delincuencia organizada. Ve la gravedad de las declaraciones de jueces. No dijo cuántos, quiénes. No dijo cuántos ni quiénes. Sí señaló regiones, señaló la propia Alcopaloapan, el istmo de Tehuantepec, señaló también la costa, ¿no? ¿Y los diputados qué le dijeron? No le preguntaron más. La verdad es que francamente los diputados tenemos murales en la pared. no sé si solo hacen para presumir o para levantarse el cuello, pero en realidad muestran una ignorancia absoluta, ¿no? Tú estuviste en la comparecencia. Lo que se dice de la comparecencia, ¿no? Los análisis, digamos, políticos, es que fue una significación, ¿no? Pero como todas las comparecencias, ¿no? Bueno, sí, pero en este caso en un momento, porque se le manda a llamar al señor fiscal en particular, porque hay un momento pues bastante cabrón de inseguridad y de percepción. Se le llama de a inseguridad. comparecer por varios temas que están álgidos, ¿no? Uno, el despojo de bienes inmuebles, que ha destapado la relación de notarios, de corredores públicos, de funcionarios públicos, ¿no? De abogados, en fin, una serie de personajes socialmente visibles, como lo menciona el mismo fiscal, ¿no? De trascendencia política. Imagínate notarios implicados en el despojo de predios, ¿no? Y todo se destapó a raíz de la denuncia que hacen los hermanos González, ¿no? Caleb, los otros. Pero después se han ido mostrando, se han hecho públicos más despojos de tierras que están implicados, donde notarios donde desaparecen personas, les cambian, les roban la identidad, etcétera, ¿no? En complicidad con elementos del registro civil. El registro público de la propiedad, etcétera, ¿no? Es decir, tienes una propiedad en el registro público de la propiedad, vas por un documento y resulta que ya no es propiedad, ¿no? Es terrible. El fiscal mencionó esto en la comparecencia. Le pregunté, no, fue para lo que fue convocado, o sea, fue el tema de los feminicidios, sobre todo a partir del asesinato de Abigail en la cárcel de Salina Cruz, por policías municipales, en las que participa también allí un juez, que son los que mantienen en prisión preventiva hasta que el caso avance. Yo supongo que ahí se encuentran elementos de culpabilidad, en este caso que quisieron disfrazar como un suicidio. Sobre el caso de entonces que no contestó el fiscal sobre esto de esta mafia ya entre registro civil, notarios. ¿No dijo nada el fiscal o qué fue lo que respondió? Lo único que dijo es que efectivamente hay una red
Pero donde están señalados personajes como notarios, como abogados, como proveedores públicos, como funcionarios. No dijo nombres, no dijo quiénes. y no dijo si hay órdenes de aprehensión o carpetas de investigación. Dijo que adelantó que próximamente iban a obtener órdenes de aprehensión, y ahí fue cuando utilizó la palabra en contra de personajes socialmente visibles. Personajes socialmente visibles. O personas socialmente visibles. ¿Y qué personas? ¿Visibles o invisibles? Visibles. Visibles. ¿A qué se refiere con esto? Pues son evidentemente personas que tienen proyección pública, carácter público, funcionarios y tal vez notarios, en los que uno presume bajo la declaración que sí están siendo investigados por la actual Fiscalía de Oaxaca. Bueno, esto lo dice el fiscal o lo informa a 3 meses de abandonar su puesto, ¿no? A 4 meses tal vez de que el nuevo gobierno venga, ¿no? Falta ver si realmente eso sucede en tan poco tiempo. Entonces, en ese sentido, ¿qué otra cuestión de la comparecencia del fiscal tú destacarías, Juan Carlos? Bueno, también habló del tema de desapariciones, que ha estado creciendo en Oaxaca. Hay que ser ahí también claros, porque hay desapariciones que se reportan y después digamos, son encontradas personas con vida y otras no, entonces las cifras van variando mucho, ¿no? Pero sí hay un incremento. Algunas organizaciones como Consorcio, entre otras, advierten que hay un incremento de 400% en los reportes de personas desaparecidas. ¿400% en este año? En el sexenio de Murat, ¿no? Es un incremento del 400%, ¿no? Ajá. En el reporte de personas desaparecidas, es decir, en promedio hay 8 o 10 a la semana nuevas desapariciones, ¿no? Que se reportan, ¿no? Hay 2 tipos: desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, ¿no? Esos, digamos, que son los temas que abordó, pero que viene un poco con este asunto de la prisión preventiva, digamos que en este contexto de una reforma que propone el presidente de la República sobre la prisión preventiva, y que organizaciones de derechos humanos, organizaciones internacionales, especialistas del país advierten como un retroceso, ¿no? Porque ahora lo que se trata de buscar es un sistema más garantista, ¿no? De que las personas, por ejemplo, hay plazos, en un año se tiene que establecer la responsabilidad de una persona o no, ¿no? O por lo menos aportar pruebas para que siga el proceso. Y vemos que no sucede, los plazos se van ampliando, y hay gente con muchos años en la cárcel que a lo mejor es inocente, ¿no? o que las instancias encargadas de procuración de justicia han sido incapaces para demostrar su culpabilidad, ¿no? Entonces, digamos que el fiscal admitió que existe todo lo que se dice que existe. Ajá, lo cual es muy grave. Pero dijo que se está actuando a 4 meses de abandonar el puesto, ¿no? Ajá. Bueno, Sí, no se oye muy bien. Además, la política de los diputados es completamente una ignorancia, ¿no? Ajá. No hacen comentarios puntuales, no hacen señalamientos puntuales, no revisan, no sé si no tienen tiempo, sus asesores no lo hacen, o no saben realmente el funcionamiento de las fiscalías, o de cuál es su proceso. Pero todo es una cadena, es decir, desde las corporaciones de seguridad pública, que fue la reforma, es decir, acuérdate que la reforma establece que las policías ya son los primeros respondientes, ¿no? Entonces tienen un modelo de actuación policial que tienen que llenar desde cómo cuando se comete un crimen, cómo cercan la escena, ¿no? La aíslan para que no se contaminen las posibles evidencias que puedan encontrar, etcétera. Luego viene el asunto de la fiscalía, la investigación de los delitos, y finalmente los jueces y los magistrados que tienen que resolver sobre ciertos delitos, ¿no? Y el sistema está muy débil, ve las policías, ¿no? Sin capacitación, horarios extenuantes, bajos salarios, muy bajos salarios. Ahí vemos en mi opinión, está el primer falla en nuestro sistema de justicia. Yo he hablado con algunos policías. Por ejemplo, dice que un policía, si va saliendo, está a punto de salir, y es testigo de un crimen o algo, o ve un crimen o que ocurrió algo, prefiere no detenerse. Porque si se detiene el policía, es que si me detengo a ver eso cuando estoy a punto de salir, implica, aunque esté a 1 hora, 2 horas de salir,
implica que al de tengo que llenar ciertos formatos, tengo que llenar mis informes de actuación, etcétera, y eso me tomaría otro mediodía que no se le repone a los policías, ¿no? Entonces estamos viendo fallas de la actuación policial, ¿no? Por eso creo que asumir, porque así ha dicho el presidente, es que si no se aprueba el sistema de la prisión preventiva, después no lo culpen del incremento en la esterilidad. O sea, él está reduciendo un solo hecho, a un solo mecanismo, a una sola medida cautelar, todo el fallo en el sistema de justicia en nuestro país, ¿no? Y de seguridad, y de garantizar la seguridad. Y lo peor es que la gente lo cree, ¿no? O sea, mucha gente dice, sí, tiene razón, pero no es así. En esto que decías, siendo como, bueno, volviendo a ese tema de la comparecencia fiscal, al día siguiente, bueno, yo estuve en la Cámara de Diputados, puedo dar cuenta de ello, al día siguiente, el miércoles de sesión, que bueno, ya no llegué a la sesión porque la sesión está como o ya me fui antes de la sesión, porque bueno, un grupo de pobladores, tú tienes el nombre de la población que tomó... Santa Inés del Monte. Santa Inés del Monte, un grupo de pobladores de Santa Inés del Monte tomó los accesos al Congreso el día de antier, ¿no? O miércoles de sesión, desde muy temprano, bloquearon las principales entradas al Congreso Legislativo, coincidiendo que en ese momento en el Congreso los familiares, el padre y familiares de esta chica asesinada de Selena Cruz, Abigail Ay, ¿no? Estaban en el Congreso, en un salón del Congreso, dando una conferencia de prensa, llevados ahí por unos diputados y diputadas, ¿no? El diputado César Mateos fue uno de los que acompañaba a la familia, también la diputada Connie Rueda, también la diputada Pérez, la hija de Biel Pérez, no recuerdo ahorita su nombre, Gabriela Pérez, ¿no? Esos diputados estaban ahí como acompañando y muy conmovidos con lo que contaba el padre. Dijeron que bueno, los diputados, yo estuve en esa conferencia, dijeron no habrá preguntas no habrá preguntas de la prensa, ¿no? Porque es un asunto álgido y bueno, y el padre de Abigail, pues lo que dijo es que básicamente quiere en la cárcel al que fue su yerno, al padre del hijo de Abigail, porque bueno, él asegura, o en esta conferencia lo aseguró, que bueno, que este hombre pidió a los policías que se llevaran a Abigail en una bronca que tenían en la calle. Llegaron los policías y Selena Cruz y él les dijo, llévensela. Se la llevaron porque el padre del padre del hijo de Abigail es policía o tiene contactos ahí, la gente lo conoce, todo esto. Y entonces cuando se llevaron a Abigail a la cárcel, ¿no? Él se va a la casa del padre de Abigail, de los padres de la familia de Abigail, y se lleva al niño, que era al hijo en común, que era algo que los dos, bueno, que él siempre estaba diciendo que se quería quedar con el niño. Eso es lo que dijo el padre de Abigail, y bueno, y exigió que él esté en la cárcel y que le regresen a su nieto, es el padre de Abigail, pues ya al final muy atribulado. Pero bueno, sin dar pues más declaraciones o más pistas de cómo, de por qué dice eso, de cuáles son, ¿no? O sea, y tampoco sin que la prensa pudiera preguntar en ese momento qué otros, digamos, espectro de corrupción hay en torno al caso para que esta afirmación de que el padre de que este cuate, la pareja en ese momento de Abigail, tramó su asesinato, pues se consolidara, o sea, ¿no? Bueno, ya hay indiciados, ¿no? Hay tres, que es el juez y dos policías. Pero los tres están allá en la cárcel. Están en prisión preventiva. Están en prisión preventiva los 4, tres. creo, 5, pero 2 salieron. Dos ya fueron liberados. 2, pero siguen 3 en la cárcel, sí. ¿No? Bueno, esas 2 personas en la cárcel. Bueno, ¿cuáles fueron cómo fue el engranaje ahí para que la pareja de Abigail haya sido el que finalmente consumara esto, el que ordenara esto, como lo dijo y lo afirmó el padre de Abigail en ese momento? Bueno, no, los diputados no permitieron preguntas ni respuestas. Después en la oficina de una de las diputadas llegó la prensa que no había llegado a la conferencia. Entonces ahí sí el padre de Abigail, pues le preguntaron, le prendieron, ¿no? Y entonces él dijo que por lo que teme y lo que tienen miedo la familia de la chica Abigail, miedo por su seguridad, miedo por lo que les pueda pasar, porque tienen o porque han tenido registros o ha habido acercamiento
del presidente municipal de Santa Cruz, Morena, para comprarlos. Eso fue lo que declaró a la prensa después el señor padre Abigail, y para desestimar un poco el caso y el asunto mediático del caso. Y entonces sucede, y aquí viene donde viene la desesperación perfecta, porque también sucede en ese momento que están tapando el Congreso, que están bloqueando el Congreso. La familia de Abigail pues se tiene que ir, ¿no? La gente ahí al interior del Congreso platican con las personas que están tapando el Congreso, estas personas de San Miguel, Santa Inés del Monte, que además hay que registrar que ya esta era la tercera vez que iban al Congreso del Estado, que les han, para esto, por un asunto, pues como siempre sucede en Oaxaca, de las participaciones que no viene de la cabeza municipal, ¿no? La cabecera municipal, que es Achila, ¿no? Que no le da participación a San Miguel de Monte, ¿a San cómo? Santa Inés del Monte, y los pobladores habían ido 3 veces y pues como que les dieron por su lado, les dijeron sí, cómo no, y total que nunca les resolvieron nada. Entonces en esta tercera vez ya totalmente ya encabronados, ¿no? Con palos, con una actitud pues ya de que no van a salir de aquí, salen, intentan, pues convencen de que salga la familia de Abigail, ¿no? Totalmente destruidos, con miedo, y entonces sale la familia de Abigail, y entonces, bueno, 2 reporteros también intentan salir, ¿no? Yo creo que en su derecho, porque pues tenían chamba, tienen que hacer cosas, ¿no? Y entonces es la imagen que usted ha visto tal vez, que ha recorrido las redes, cuando con 2 palos y pues no vi un machete, porque dicen que había un machete, pero sí había machetes. Sí. Con machete y con palos regresan a los reporteros, y con golpes regresan a los reporteros hacia el interior del Congreso, ¿no? Lo cual es una agresión total y que no debe pasar, no se justifica. Pero sí, a lo que voy es que al final las 3 entes, digamos, involucrados en el hecho, ¿no? En este hecho que se ha denunciado ayer, y que hubo incluso una manifestación de los reporteros para no agresiones a los reporteros, a los periodistas, totalmente entendible, respetable, y se apoya esa situación. Pero los 3, digamos, entes que participan en esta cuestión, pues están en la desesperación total. O sea, ¿me explico? O sea, este hecho en particular es un ¿cómo decirlo? Un síntoma total de los tiempos que estamos viviendo. O sea, familiares de una chica asesinada por la policía, ¿no? Pobladores de una agencia, de una población, de una comunidad que no tienen dinero, no se ha pasado dinero, la agencia, la cabecera municipal, de las participaciones de presupuesto, y que, también han sido burlados y han sido, se han dado largas en la Cámara de Diputados para su situación. Y los reporteros, claro que van y que tienen que salir porque tienen que ir a chambear, porque tienen que seguir chambeando. Entonces, creo que la situación está cabrona. O sea, la situación en sí del país, para mí, en este encuentro, digamos, concurrencia, exactamente, concurrencia de hechos, concurrencia de desgracias, concurrencia de gente desesperada, concurrencia de desesperados, o sea, concurrencia de desesperación, por el momento político, económico, de seguridad que estamos viviendo. Yo el que estuve ahí y que más o menos me averigüé cómo estaba todo el asunto, me iría también por esa lectura, ¿no? Cómo se están cerrando las cosas para todos y para todas en este país. O sea, ya no, cada vez como que hay menos, no sé tú cómo lo ves, Juan Carlos, pero sí como instancias o menos, digamos, coartadas, como para decir, bueno, la cosa va bien. O sea, porque el hoyo se está cerrando o se está haciendo más hondo. Y entre esto tenemos, autoridades como los mismos diputados que un día antes, va el señor Painberg, ¿no? Y ya se echa su discurso, ya 4 meses de dejar el puesto, y dice, vamos a hacer justicia con todo, como lo acaba de decir Juan Carlos, todos los temas que le dijeron, sí, ya estamos en eso, a 4 meses de dejar el puesto, 3 meses y medio, ¿no? Los diputados dan también por su lado, ¿no? Y entonces en esta conferencia que primero planean los diputados, con esta primera conferencia en este salón, al final el padre de Abigail, y totalmente respetable, le acaba dando las gracias al fiscal, ¿no?
Y entonces lo que tienes es como un asunto como de lavada de cara al fiscal el día anterior, que bueno, que sí dijo que lo iba a hacer, pero no dijo cuándo, no dijo cómo, y no dijo por qué el chingado lo dice hasta ahora que ya en 4 meses deja el puesto. No. Pues, no, sí hay que aclarar que Penner fue electo por un periodo de 7 años. 7 años, Sí. entonces ¿cuánto les falta? Acá fue electo que hace en 2021, ¿no? ¿Tú crees que lo ratifique el gobierno de Salomón Jara? Pues es que ya no, como a final de cuentas quien lo tiene que ratificar es el Congreso. Bueno, pero pues que es el gobierno de Salomón Jara, ¿no? sí, pero fue el mismo Congreso quien bueno, fue la anterior legislatura, ¿no? La que lo nombró. designó. Ajá. Pero no se puede, no es tan fácil, pues, ¿no? Entonces digamos que a Painter le sobran, ya corrigiendo mi error, le sobran otros 5 años. 5 años en el puesto. Entonces tiene todo este tiempo para cumplir lo que dijo que va a hacer, ¿no? Sí, bueno, sí, porque se supone que ya son organismos autónomos y los cargos deben ser transaccionales para evitar precisamente esta relación, bueno, es un decir, ¿no? Esta relación de complicidad, ¿no? Porque... Pero también yo creo que, y lo que quería comentar, y no sé tú cómo lo veas, es que los mismos actores políticos se ponen de acuerdo y se ponen en la sintonía de utilizar a la gente, o sea, de decir que sí, pero ay cabrón, pero con todo el juego político de la cosa, Bueno, sí, todo el juego político sobre las víctimas. O sea, la autonomía para mí es una mentira, pues, ¿no? Es evidentemente los vínculos de Painter con Morena, ¿no? Sus relaciones con los Sosa, por ejemplo, ¿no? Sí, que son sus fanses, ¿no? Sí, sus relaciones con Murat, por ejemplo. Acuérdate de la polémica cuando Painter era titular de la Defensoría de Derechos Humanos, que agarraron a miembros de comuna de la organización de Flavio Sosa con vehículos de la Defensoría de Derechos Humanos, ¿no? En fin, sus relaciones con Murat, con papá, con José Murat, ese tipo de cosas, ¿no? La autonomía no existe, sus vínculos con los diputados, la relación con el Poder Judicial, es decir, es una mentira. Entonces todo esto se combina o se confabulan para dar una percepción diferente, ¿no? Y por eso algunos a veces evitan las comparecencias, y eso no solo ocurre en el Congreso de Oaxaca, también ocurre en el Congreso Federal, ¿no? Donde Morena se ha negado a comparecer, a que vayan a comparecer, por ejemplo, eso, que vayan a comparecer ciertas personas por determinados temas, ¿no? O crear ciertas comisiones. ¿Por qué? Porque lo que se protege es su capital político, su interés político, su discurso político. Eso es lo que en verdad pasa. No tenemos realmente organismos autónomos, ¿no? ¿Qué puede suceder? Que a lo mejor llegando Salomón Jara convenzca a PEM, si no le agrada, si no es de su y además porque bueno, es interesante lo que comentas, porque si Painter está claramente digamos pues bajo el manto, la batuta de los hermanos Sosa, ¿no? Flavio, que bueno, tiene su programa, un saludo a Flavio, y el diputado Horacio Sosa, que está ahí de fijo en el Congreso, pues sabemos que ahorita los Sosa y el bloque de Flavio, ¿no? Su bloque político, pues ahorita ya se ha declarado casi prácticamente como la primera oposición del gobierno que viene, ¿no? Desde Morena contra Morena. Entonces, pues ahí se ve complicado, ¿no? ¿O cómo ves tú esa relación entre Painter y los Sosa? Y bueno, y Painter y pero no Jara. con los Sosa, ¿no? O sea, tiene otros vínculos. Acuérdate que la carrera política de Painter destacó con Gabino P. Monteagudo. ¿Empezó? ¿No? Bueno, antes ya estaba de alguna u otra forma en la política, ¿no? Pero digamos ¿cómo? que empezó a ocupar cargos públicos. O sea, Painter de repente apareció para ser defensor porque Gabino lo puso ahí. Sí, pero ya tenía participación con por ejemplo, con el padre Ubi, que porque acuérdate que Painter quiso ser sacerdote, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? O sea, sus vínculos con el poder han estado, pues, Painter, ¿no? Que después con Gabino empezó a ocupar cargos relevantes y cosas así, eso es otra cosa, pero hay. Porque además también Painter, pues sabemos también, por la banda lo sabe, pues que fue también, pues era un dealer de arte, ¿no? Era un dealer de arte que bueno, que la leyenda es que bueno, se hizo ahí amigo de pintores picudos y empezó a vender sus obras y bueno, y de por sí viene una familia como de abolengo, de dinero, no sé,
Y pues vino lo después. Pero bueno, pero esto de que de repente haya acabado ahí siendo el ombudsman del gobierno de Gabino Cue, propuesto, porque además es una defensoría que se creó específicamente el gobierno de Gabino Cue para, bueno, como una especie de, como de contradiscurso contra las injusticias del 2006, ¿no? Como una reparación de daños del 2006, pues llegó sin ningún tipo de experiencia real, ¿no? Tú mismo lo decías, ¿no? O sea, es más, ahorita como fiscal, nunca, eso lo comentabas tú, nunca ha litigado, ¿no? Nunca litigado. Pero además, ya yo tengo el dato, tengo los documentos. Pember es o fue investigado por la Fiscalía la actual fiscal, la Fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción, y según los datos de la Fiscalía, y tengo las pruebas ahí, es parte de una red de empresas fachadas en las que está involucrado Pember, ¿no? Está involucrado Jorge Castillo y está involucrado un empresario que se llama Sada. O sea, es un outsourcing. Empresarios sí, el fiscal también se dedica al outsourcing, que es otra cosa de lo que lo han acusado. ¿no? Está implicado, pero aparte, o sea, no solo es el señalamiento, hay una investigación real con elementos de prueba. ¿Por parte de quién? De la Fiscalía especializada en materia de combate. O sea, no sé si lo sigan investigando, yo creo que ya no, porque ya es el fiscal. Pero antes de que fuera fiscal, era parte de una investigación, está implicado en una investigación donde hay elementos de prueba que él era parte del esquema de empresas fachada con el que movieron mucho dinero en el sexenio de Gabino Cue a través de empresas fantasmas del gobierno de Oaxaca. Y está en documentos, es una investigación oficial y mira, ahora es el fiscal. Es el fiscal. Y bueno, Arturo Peinber seguirá siendo fiscal, seguirá, bueno, acaba de corregir Juan Carlos, seguirá otros 5 años por ley, ¿no? Salvo que él quiera renunciar o que ya el gobierno de Salomón Jara haga algo, hay una movida política. Porque él entra cuando obligan a renunciar a José Vasconcelos. ¿No? Rubén Vasconcelos. ¿No? Lo obligan a renunciar. Bueno, él renuncia, pero en realidad... porque ya estaba como renunciando desde hace un rato, ¿no? Ya era un poco insostenible, ¿no? Por los señalamientos de Soledad Jaquín, los señalamientos de otras instancias contra él, su abuso, su prepotencia, ya insostenible, digamos, como fiscal de Oaxaca, ya había perdido toda credibilidad, ¿no? Entonces, de repente, hacen una jugada ahí para que el antiguo defensor sea el fiscal. ¿no? Obviamente, acuérdate que es en la anterior legislatura que logra controlar Sosa, Villavicencio, y ese es un poco donde viene la disputa, porque Laura Estrada era la presidenta de la bancada de Morena y le hacen un boicot los Sosa y la mueven. Laura Estrada los demandan ante el tribunal por violación de sus derechos políticos. Y ahora Laura Estrada es la presidenta del cupo. Tenía la razón, pero para entonces ya había terminado la legislatura, ¿no? Pero es donde Horacio Sosa controlaba, ¿no? En el siguiente... Bueno, Flavio Sosa controlaba, pero Salomón controlaba toda la legislatura pasada, o sea... No, la legislatura pasada, por mayoría, la llevó a controlar el grupo de Sosa. Ajá. Por eso es que le logran tumbar a Laura Estrada. Okay. En esta legislatura es cuando ya Salomón Jara pone a diputados más afines a él que a los Sosa, y Laura Estrada ahora sí es presidenta y se ha mantenido, ¿no? Y ya esas diferencias que arrastran durante la legislatura actual se ven reflejadas en esta legislatura, ¿no? Donde 5 son afines a los Sosa y el resto no. El resto a Salomón Jara. Exacto, porque uno puede ver eso en la Cámara de Diputados, pero bueno, ya Juan Carlos ya tiene que hacer esta chamba. Y pues ya para concluir, yo creo que, bueno, rápido horizontal, menos una hora, ha tratado sobre este tema que es la justicia hoy en México y cómo pues las autoridades, básicamente los gobiernos, diputados, el presidente, hacen una especie como de juegos políticos sobre esto, sobre leyes que van, sobre leyes que no van, para básicamente justificar el que esté pasando, todo lo que está pasando en el país, ¿no? Como lo mencionó Juan Carlos, bueno, lo que pasó hace 2 semanas en 3 ciudades, ¿no? En el norte del país, que pasó un miércoles con quema de Oxxos y todo esto,
y que se extendió hasta un viernes en Ciudad Juárez, donde fueron asesinadas 9 personas en las calles, ¿no? Dos señoras, 2 mujeres fueron quemadas en noche. O sea, hay un asunto terrible, un desfonde de violencia en el país. Aquí en la ciudad de Oaxaca, apenas antier, lo estamos platicando también con unos amigos acá, asaltaron esta cafetería, la Brújula, ¿no? Aquí en la Reforma, es un lugar céntrico, si usted no conoce la ciudad, un lugar más o menos céntrico en la ciudad, como uno diría, por está protegido, hay una avenida principal importante en la ciudad. Pues nada, llegaron y asaltaron. Después, al día siguiente, ¿no? A una reportera que quitaron todo su equipo, su cámara, todo. Al día siguiente, en la central de Abastos, ejecutan a una mujer narcomenudista, ¿no? Enfrente de la policía municipal. Ajá, y o sea, en el puente, o sea, en un lugar, o sea, neurálgico de la central. Que ya sabemos que desde hace tiempo, bueno, pues ya es un lugar pues en el que digamos la venta de droga pues es mucho más común de lo que uno pudiera pensar. Entonces yo creo que sí vivimos en un deterioro acelerado pues de la justicia y además ¿cómo decirlo? De la sensación de seguridad, ¿no? Yo creo que cada vez la gente tiene más miedo en este país, y no es que nosotros queramos darles este miedo, sino los hechos están sucediendo tan rápido y los políticos están viendo tan doble cara, tan discursivos, si no hacen esto, pues no me pregunten después por qué, que la gente dice, ay cabrón, pues, ¿qué está pasando y hasta dónde va a llegar? ¿O tú cómo ves, Juan Carlos? Pues sobre todo esto último que dicen, ¿no? Los doble caras, los diputados, ¿no? Prefieren el privilegio político, mantener su posición de poder, proteger a su gente, a los que son parte de su grupo político, que son cercanos a él, como el fiscal, etcétera, como magistrados, como jueces, como etcétera, ¿no? Todo este tema, mientras ellos conserven el poder. Entonces lo que menos importa es la verdad, lo que menos importa es la ciudadanía, sino mantener los espacios de poder, ¿no? Y por eso le celebran al fiscal, ¿no? Exacto, eso es lo más preocupante de este momento, que los políticos, las políticas se están dando cuenta de que lo único que les importa es su propia estructura, y que esa estructura les permita seguir haciendo lo que hacen, y que mientras el país pues se deteriora a pasos agigantados, y ¿cómo se llama el de Sonora? Que fue secretario de Seguridad Pública, este señor Durazo, ¿no? Durazo. Ya creo que lo investiga, hay como informes ya de que lo investiga, creo que la DEA, ¿no? La DEA lo investiga por su relación con el narcotráfico, y resulta que ahí en Sonora es donde se va a dar, creo que las primeras concesiones de litio. De litio, ¿no? O sea, no, ahí está una concesión ya de litio. Una concesión de litio. Para empresas chinas, ¿no? Para empresas en el lugar donde que contrario a lo que había dicho López Obrador, no los va a tocar. Acuérdate que había dicho, dijo, no, se va a respetar. Había dicho que las iba a apropiar todo, expropiar todo, y ahora resulta que no. Pero hasta ahora, lo único que sabe es que, porque aparte falta investigar el territorio, pero de lo que se ha encontrado de litio, el más grande es ese que está en Sonora y está en manos de China, y no se lo va a quitar López Obrador, sino se lo va a dejar, y va a crear aparte otra empresa de litio que va a estar a cargo del hijo, ¿no? de este señor, ¿no? Con un gobernador, exactamente, el señor Durazo, que bueno, su hijo va a estar a cargo de esto, y que bueno, es investigado por narcotráfico, y que además fue, como secretario de Seguridad Pública, fue protagonista del famoso Culiacanazo, que todos sabemos en qué consistió. Y bueno, ya para terminar, todo también para hacer como la reflexión completa, todo este asunto de la justicia cayéndose a pedazos, inexistente, ¿no? No sé, como teatral, ¿no? Empieza a darse, o se da, o se registra en un momento en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador llama a una iniciativa para que la Guardia Nacional sea absorbida por el Ejército. Lo cual significa básicamente pues, lo que ya vimos, que es un estado militarizado al full, ¿no? En el istmo de Tehuantepec hay una militarización total, ¿no? Y como bien lo platicaba yo en este espacio con el señor Marcos Leiva de Educa, pues eso lleva a que la vida pública, incluso de las ciudades, de la gente, de las personas, pues también se militarice, ¿no? Y que todo vaya en torno al ejército. Entonces, ¿cómo podemos traducir todos estos hechos? Porque se supone que... Todos estos hechos juntos, pues, ¿no? Ya estás en la Seguridad Pública Federal, ¿no? Y la Policía Federal tiene una corporación civil, que era que cuando con Calderón se llamaba la Policía Federal, ha tenido varios nombres, ¿no? Policía Ministerial, etcétera. Ahora se llama Policía Federal, ¿no?
Pero llega López Obrador, le cambia el nombre, la reestructura y le llama Guardia Nacional. ¿No? Corre a muchos policías federales, otros se logran quedar con menores prestaciones, con menor salario, con peores condiciones laborales, pero bajo un mando del ejército, ¿no? Aparte la Guardia Nacional también tiene entre sus filas soldados, ¿no? Está una combinación ahí. Pero ahora, con esta iniciativa, la Guardia Nacional ya va a ser completamente bajo el mando del ejército, es decir, ya no vamos a tener ninguna institución civil de aprobar encargada de la seguridad pública. ¿No? Porque además hay como... El ejército va a asumir este cargo. Obrador dice que bueno, que sí va a ser el ejército el dueño, pero que va a estar inscrito en la Secretaría de Seguridad Pública, en una cosa que tú dices, no, eso es una porquería ya. Pero está un cabrón, Juan Carlos, porque finalmente ya te tienes que ir. Estamos ya viviendo un asunto, o sea, un estado militarizado abiertamente, en un momento en donde la seguridad se está haciendo agua. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? O sea, ¿cuál es el mensaje en todo esto? ¿Cuál es el mensaje que el presidente no diga, sí, los jueces son corruptos, que la gente en general sabe, o la percepción es que lo son, pero y que también diga, bueno, pues ahora el ejército va a ser el dueño total, si no es que ya lo es? O sea, para ti, ¿cuál es el mensaje en todos estos hechos juntos? La verdad, para ser honesto, sigo sin entender cuál es la razón de López Obrador de darle tanto poder al ejército, porque acuérdate que el AIFA va a estar a cargo de él, las aduanas ya están a cargo del ejército, muchas obras públicas ya están a cargo del ejército, es decir, el ejército ya es el todólogo, pues. Ya está en todas las áreas del gobierno, de lo que no había ocurrido en otros gobiernos que fueron acusados de militarizar el país desde Calderón, pues. Pero el punto aquí, y creo que es importante, es que la seguridad pública o sea, se militariza el país, el ejército es el dueño, es el máximo, el boss, pero la seguridad de la gente, la seguridad pública está cada vez peor. O sea, no hay como una... No encuentro razón, no encuentro cuál es la explicación, cuál sería el fondo, el interés realmente del presidente de la República de militarizar todas las áreas, ¿no? Y sobre todo la seguridad pública. Porque si se aprueba esta reforma, que es probable que sí pase porque tiene mayoría en el Congreso Morena, o sea, nada más observa, ya no va a haber ninguna institución civil. Si de por sí la Guardia Nacional está entre civil y militar, actualmente como está, entonces ya vamos a tener una institución civil encargada de la seguridad pública. Es decir, es que si se aprueba esta reforma, ahora el encargado de la seguridad pública con funciones de seguridad pública va a ser el ejército a través de la Guardia Nacional. Aunque digan que va a estar adscrita a la SCP, lo que digan, pero en realidad va a ser el ejército encargado de la seguridad pública, una de las funciones que no tienen y además que creo que son inconstitucionales, porque las funciones del ejército, las tareas del ejército son otras, completamente otras, ¿no? O sea, el primero en sacar el ejército de la calle fue Calderón, eso no se nos debe olvidar, claro, eso no se debe olvidar, pero lo que está haciendo López Obrador es prácticamente hacer lo mismo que Calderón, ¿no? Pero todo peor, institucionalizarlo, pues, ¿no? O sea, darle formalidad, ¿no? Para todos quedó claro que a lo mejor la presencia del ejército en las calles después del desastre de Calderón, a lo mejor Peña dijo, si lo saco ahorita se me va peor. Peña dijo, si saco el ejército ahorita se me va peor de las manos de la seguridad, ¿no? Y yo creo que López Obrador, que prometió sacar el ejército de las calles, no lo hizo, ¿no? Al contrario, los ha expandido peor, los ha expandido más y les ha dado más poder y ahora van a estar cargando la seguridad pública. Una seguridad pública que está en el suelo. Pero ¿cuál es está en el hoyo? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Mantenerse en el poder, como dicen algunos? Okay. No lo creo, ¿no? No lo creo. Pero entonces, ¿cuál es el trasfondo? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué de repente darle tanto poder al ejército? Pues con esa pregunta también estamos nosotros y con esa pregunta terminamos esta transmisión. Gracias y pues nos seguimos viendo en el próximo Horizontal la próxima semana. Gracias, hasta luego.